Gordi, yo pensé que íbamos a hacer un video, no que íbamos a comprar de verdad. Tremendo lo tuyo, ¿eh? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la ciudad de Nueva York, como habrán visto en nuestra portada, ahí en nuestro título, y hoy los vamos a llevar a hacer una de las cosas que a ustedes más les interesa y que a nosotros también más nos gusta, que es hacer compras. Compras, espero que bien baratitas. Estamos yendo a los outlets que están en Staten Island y ¿saben qué es lo que más me gusta a mí? Que estamos yendo gratis. Este ferry en el que estamos subidos es totalmente gratis ida y vuelta. Nos va a llevar a la isla de Staten Island y ahí hay unos outlets que supuestamente vamos a hacer unas compras espectaculares. Pará, Gordi, ¿quién es la señora que está atrás tuyo? La señora Libertad tenemos acá. La estatua, qué hermosa es, ¿eh? La estatua de la Libertad. Sí, es hermosa y como le decía Mai, este paseo es gratis. Miren ya la vista que tenemos del skyline de la ciudad de Nueva York. Pero bueno, no nos adelantemos. Yo soy Mai, detrás de cámara lo tenemos al negro, somos A Viajar y Comer y acompáñennos en este día espectacular. ¡Vamos! Bueno amigos, ¿cómo arrancamos el día de hoy? Nosotros para llegar acá hasta la terminal de donde sale el ferry que va para Staten Island, tomamos la línea W. ¿Por qué tomamos la línea W? Porque estamos hospedados en Astoria. La verdad es que los hospedajes en Manhattan estaban bastante saladitos. Decidimos alejarnos un poquito. Estamos en una zona espectacular igualmente, súper bien conectada. Y llegamos acá más o menos en 35, 40 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer supuestamente los únicos outlets que hay en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Porque después tenés los de Jersey City, pero tardás más o menos una hora en colectivo. Okay. Eso dura el viaje. Y además el boleto tiene un costo, obviamente. Exactamente. Esto queda a un viaje en ferry de 25 minutos, que como le dijo Mai ya por octava vez, es gratis. Miren ya los patos o las gaviotas cómo nos vienen haciendo de escolta. Es tremendo esto. Y espero que sea prometedor también, que podamos encontrar buenos precios. ¿Vos qué necesitas ahora, digamos? Mira, mi necesidad urgente en este momento son zapatillas. Me traje un solo par de zapatillas que están bastante matadas en las últimas, así que necesitaría unas zapatillas para poder seguir caminando cómoda por la ciudad de Nueva York los días que nos quedan de vacaciones. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Y antes, vamos a ver si les podemos mostrar un poco cómo es el barco por dentro. ¿Qué les parece? Y acá estamos adentro del barco, Sí. ¿no es cierto? Vení, acompáñame. Dale. Es un barco grande, es un ferry grande. O sea, entra un montón de gente, así que no se desesperen si ven que en la terminal está lleno de gente, Sí. porque hay lugar para todos. ¿Sí? Exactamente. Miren acá todos los lugares vacíos que hay. De aquel lado también. Sí. Acá tenés tipo vistas, pero no te morís de frío. Exacto. Porque está el piso de arriba, que tiene también salida exterior. Ujú. Pero bueno, el que no le gusta el frío se queda acá, chill, y en 25 minutos estás en Staten Island. Excelente. Después vi que por acá también hay tipo barcitos, te venden cerveza. Vamos a ver qué hay, vamos a ver bien qué hay. Hay baños también que se los veía bastante dignos, bien limpios Sí. y todo. Así que eso también está súper Mira, interesante. ahí está el de mujeres. ¿Hace A una ver. pasada? Vamos a ver. Bueno, lavamanos, hay jabón por supuesto, se lo ve limpio. Y hay un montón acá de baños. Así que me parece que está súper bien. Cambiador ahí por si alguien tiene un baby. Baños aprobados. ¿Varios aprobados? Sí. Bueno, bien. Y acá llegamos al bar que les decíamos. Es un bar mezclado con un Dunkin' Donuts también. Venden de todo, pochoclos, bebidas, lo que quieras. Como decía el negro, también hay cerveza, lo cual, si a alguno le interesa, tiene la posibilidad de tomar. Vi que hay rosquillas también. Claro, cuando tenés Dunkin' Donuts, tenés las rosquillas de Dunkin' Donuts. Y bueno, me parece que es una opción que está buena. Había mucha gente comiendo acá dentro del barco. Che, ya llegamos. Rapidísimo, creo Sí, que sí. fueron menos de 20 Fueron minutos. mucho menos de 25 minutos. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Dale. En Staten Island. Vamos. Bueno, acá salimos con el malón nomás. La vez que vinimos nosotros hace un par de años, notamos que mucha gente sale corriendo despavorida para volver a agarrar el otro ferry, que ahí vemos está la gente esperando. Vean, de ese lado está la gente esperando el ferry para volver. ¿Por qué? Pues mucha gente no se quiere quedar acá, sino que solamente aprovecharon el paseo gratis para ver la estatua
de cerca, ¿no? Exactamente, es lo que hicimos nosotros la vez pasada cuando vinimos. Que en realidad ahora es el mismo ferry ese que acabamos de bajar, es el que ahora a la 1 sale otra vez para el otro lado. Claro, pero sí o sí tenés que bajar, no te puedes quedar arriba. Exactamente, hay que bajar, dar toda la vuelta y volver a subir. ¿Y los outlets, Gordi, dónde estarán? Sabés que no tengo la más mínima idea, pero se supone que están cerquita de acá. Claro, no hay que caminar mucho, no hay que tomarse ningún transporte. Nada. Se supone Que está a unos pasitos. están acá nomás. Vamos a ver. descubrirlo juntos. Miren, acá tenemos la señalización Empire Outlets, que es a donde vamos, a la derecha. Así que allá vamos. Miren, todo sucedió tan rápido que no les pudimos mostrar el ferry, el barquito. Es ese, vean, son naranjas y dice Staten Island Ferry. Y del otro lado, miren, tremendo skyline de la ciudad de Nueva York. Qué ciudad del bien, por Dios. Últimas escaleras y estamos, Gordi, ¿eh? Ya estamos, ya estoy viendo el outlet. Es un shopping como al aire libre. Claro, es tipo medio mayamesco, para decirlo de alguna manera. Exactamente. Mira, OE, esto es Empire Outlet. Outlet Empire. Claro, Está el rellamos al revés. Lo estamos leyendo al revés. Bueno, contame, ¿qué expectativas tenés respecto de este lugar? La verdad, no se lo ve muy concurrido. No. Está fresco, o sea que al ser al aire libre quizá no mucha gente venga en esta época del año, ¿no? Sí, o estos días por lo menos, particulares que están haciendo bastante frío. Un día antes de que lleguemos nosotros estaban haciendo 30 grados acá, la gente estaba muriendo de calor. Llegamos nosotros, trajimos el frío, están haciendo de térmica 4 o 5 grados más o menos. Así que está fresco. Está fresco. Está fresco. Bueno, Old Navy, ¿qué fue lo primero que te sorprendió? Lo primero que vi fue unas chombas que están $18. Chombas para hombre, digamos. Chombas para hombre, Pero pará, exactamente. acá dice 24,99. Claro, pero acá dice Now 18. O sea, $18. Estas chombitas, che, se las ve muy bien. Sí. Y veo que hay de todos los talles. Sí, hay todos los talles y hay distintos modelos, por supuesto. Y después acá arriba tenemos jeans que tienen un 20 off. Por ejemplo, este dice $55, Sí. pero habría que hacerle el 20 de descuento. O sea que quedaría más o menos $40. Ujú. Más los impuestos, que son Más taxes. aproximadamente un 9%. Y estos son, dice, tipo de los 90. De los 90. Bueno, Tipo ese, mira, ahí está la fotito de cómo quedaría. parece Mark Wahlberg joven de atrás. No sé. Bueno, pará, acá May encontró un ofertón. Vean esta remera de Old Navy con la bandera de Estados Unidos. $5. $5. Mirá, acá esta etiqueta no me deja mentir. No sé quién la usaría, pero está la opción. $5 y además, mirá, también la tenés en azul y vale lo mismo. Che, acá May sigue encontrando cosas sorprendentes. ¿Qué encontraste ahora? Mira, seguimos con el estilo de los 90. Sí. Te encontré unos pantalones que me parece que como para ir a la oficina, para ustedes, hombres, está buenísimo. Este talle es un poco grande, pero bueno, tenés diferentes talles, Sí. diferentes colores, negro, azul, marrón. Y por ejemplo, este está $50, Sí. pero tenés el 50 off, o sea que te quedan 25. Está $25. Un pantalón Old Navy para ir a la oficina. Sí. Que la verdad está buenísimo. Y además tenés varios colores. El mismo pantalón lo tenés en azul, Azul, marrón lo tenés en marrón, y negro. negro también. Es verdad. Y mira, ya tenés la chomba, tenés el pantalón y querés que juegues a Cardi, acá lo tenés a $99, pero como está el 30 off, te queda $70. Un saquito elegante, bonito. Sí, como más casual, pero que está bueno. Esto también, clave. ¿Saben cuánto valen los pares de ojotas o chancletas acá? Mirá, lo tenemos al módico precio de $5. O también estas negras también valen $5. Todas $5. Todas $5, exactamente. No es que las más feas valen más baratas No, y no, las, no. las más comunes valen más, valen todas lo mismo. Y me parece un gran precio, $5. Sí, la verdad que un precio excelente, súper barato, más barato que lo que he visto en Marshall, en Burlington. Claro. Así que yo me llevaría un par de ojotitas. Yo me voy a llevar porque las mías están para jubilar urgente. Llegamos a la parte para mujeres. Y vean este jean que vio Mai. Miren lo que es, chicos. $20. Vos me estás diciendo que ese jean tipo rotoso gastado Sí, vale $20. sí, capaz no es la super modernidad, ¿no? Porque ahora se usan un poquito más anchos. Este es más chupín. Pero, chicos, la verdad que me parece que está buenísimo. Y acá tenemos en otro color. Claro, este es más chupín todavía, me parece.
Pero $20, me parece ¿Ese también un está gran $20? precio. Sí, todos estos $20. Y acá tenemos una parte de clearance, que esto, digamos, son ofertas de las ofertas de las ofertas. Súper, súper ofertas. ¿Y qué Miren qué encontraste? linda esta. Es tipo, mira, es un top que viene con el corpiño como abajo incorporado, digamos, bien armado. Sí. Y sale $13. ¿$13? Sí, me Y parece que esto está se supone súper. que es barato, ¿no? Y a mí me parece que son buenos precios. A ver, En Uniqlo, estas remeras... estas valen 30 más o menos. Ok, y acá están 13. Ujú. Golazo. Sí. Pero acá debe haber cosas más especiales, no debe tener todos los talles, las cosas Claro. deben ser cosas muy Es específicas. como liquidación, digamos. O sea, es el talle que encontrás y el modelo que encontrás. Hay que ir, revolver y buscar lo que más te gusta. Acá en el mismo sector de clearance, ¿qué encontraste? Miren qué lindo este buzo. A mí me gusta mucho este color. Es tipo cangurito. Viene con su capucha, lo cual me encanta. Sí. Y vale, por ejemplo, $13. ¿$13? Ujú. También, un golazo. Sí. Un golazo. Chicos, obviamente no podemos mostrarle todo lo que hay en la tienda porque si no este video sería interminable. Y además tenemos un montón de otras tiendas por recorrer. Hay como 40 más. ¡Apa! ¿40? No Sí. sabía que tantas. Sí, hay muchas. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Antes de irnos de Old Navy, vinimos a buscar específicamente en este viaje ropa para Camilo. Acá que está ahí Camilo. Lo tienen creciendo cada día más. ¿Y qué venimos encontrando? Mirá lo que te encontré. A vos te va a gustar porque vos no Sí. querés gastar mucha plata, es la realidad. Yo tampoco, me gustan las cosas baratas, pero mirá lo que te encontré. Está bien, 18 o 24 meses, o sea, es para cuando sea más grandecito, ¿no? Sí. Pero mirate este precio. $1.47. Sí, es demasiado barato. Y encima ves que venía como con algo, pero Sí. no está. Yo diría de llevarlo por $1. No sé vos qué Esto opinas. es una remerita abrigada dentro de 2 años. O ya no sé, no me salen ni las cuentas de qué edad va a tener y en qué época del año vamos a Y estar. un año y dentro medio de- más o menos lo va a usar. Me parece que está bueno. Hay que aprovechar Dale, las dale, ofertas. $1.50 a llevar, lo metieron al carro. Bueno, primera bolsita adquirida. Sí, todo para Camilo, nada para nosotros. Ok. Bueno, entonces estamos llegando ahora a Nike o Nike. Espero que podamos conseguir algo potable acá y cambiar la maderita de las zapatillas que Miren la lo de que es ella ya. esto. No, y mirá la gomita que tenés ahí. Bueno, che, es el único pantalón que me entra en estos momentos, así que no me juzguen, no me Ah. juzguen. Che, antes de entrar, un dato clave que no les contábamos todavía. Porque para entrar a ese ferry, solamente lo que hay que hacer es llegar a la terminal a horario y entrar por la puerta. En la puerta de la terminal van a encontrar muchas personas que les preguntan si ya tienen los tickets o si ya compraron el paseo. Ignórenlos, porque nadie les va a cobrar un solo ticket para ingresar. O Exacto. sea, si ustedes le dan bola a esa persona, están perdidos, porque de alguna manera los van a estafar. Exactamente, esas personas son estafadores, así que ustedes sigan caminando, no les den pelota, se suben directamente al ferry y ya. Dicho esto, vamos ya a Nike. Vamos. O Nike. Bueno, ya estamos adentro y May empezó a encontrar algunas cositas. Sí, por ejemplo, estos buzos medios oversize, como se usan ahora, que están muy buenos, Sí. valen $50, pero tiene un 20% de descuento adicional. O sea que quedarían en $40. $40, sí. Sí, aprox. En Argentina, más o menos, ¿cuánto puede llegar a valer un buzo así? ¿100.000 pesos? Sí, ponele. Pero 60.000 pesos como esto que está acá, no creo. Lo tenés también en rojo. Y Al tenés mismo precio. al mismo precio, exactamente. Y haciendo el conjunto tenés el jogging, que a ver cuánto sale. 45. También hay que También hacerle con el 20. Ujú. O sea, quedaría más o menos $35. No está tan tentador. No. Está económico, pero bueno, yo quiero más barato. Más barato, vamos a ver si encontramos. Bueno, y por ejemplo, acá lo tenemos también en negro, pero bueno, acá tenemos el gris, por ejemplo, este busito canguro Sí, con capucha, vale 45 y hay que hacerle el 20 de descuento. claro, el 20. Vos decías que estaba este gris Sí, y además en lo negro. tenemos en negro. Se va acercando un poco más, pero todavía falta una rebaja más. Más barato, más barato. Vean que el centro comercial Empire Outlets, no estaba tan lleno de gente. No. Pero vean, esta tienda es la que está más llena, digamos. Nike siempre mueve gente, ¿no? Igual. Nike siempre mueve gente. Me gusta mucho esta remerita, a ver cuánto vale. Ah, es remerita tipo Parece un tela buzo, más ¿no? gruesa, más busito, sí. Vale $40. $40. Sí. ¿A vos te gustan los percheritos donde están las promociones? Donde hay que revolver y buscar. Por ejemplo, este perchero tiene el 40 off. Sí, Esta, por ejemplo, está $50 claro. y ahí tenemos el cartel que nos quedan $29,98. Claro, te hace la cuenta acá de cuánto sería el 40% del precio que tienen las prendas. O sea que este busito
te queda casi $30. Y mirá. Está bueno, es deportivo. Sí, es deportivo. Y mirá lo que tengo acá para los chicos. Graphic, tipo con graffiti, las remeritas. 2 por 20 de Nike. Che, 2 por 20, o sea, te llevas 2 de estas por $20. Y si no, el precio unitario serán... 13. Es de $13. Buena oferta. Pero para eso son re grandes para Camilo. No le vamos a comprar ropa para cuando tenga 7 años, porque si no... Va a haber que volver en otro momento. ¿Sabés que te veo muy bien arriba de una de estas? Me gusta el precio. El precio está buenísimo. $55 y se la ve tipo deportiva. A ver, podemos conseguir precios más baratos, por ejemplo, si vamos a las tiendas de Marshall, Burlington, pero la verdad es que no hay marcas tipo Nike. Capaz que conseguís más Reebok, RWX. Si conseguís alguna Nike, la verdad que no es muy bonita, la puedes conseguir a $40, ponele en una de esas tiendas. Acá algo un poco más moderno, 55, me parece bien. Y aprovechar para pedirles que vayan a ver el video que cuando fuimos hace unos años a los outlets de Nueva York, que fuimos a Macy's, Backstage, a Marshalls, a Burlington. Exactamente. Alguno más habremos ido, no me acuerdo, pero vayan a ver ese Conseguimos muy video. buenas ofertas. Sí, y los precios actualmente están como en ese momento. No es que variaron mucho. Mira, vos querías precio, te conseguí más barato todavía. $5 más barato. Pero bueno, estas quizás no son tan bonitas, ¿no? Claro, no son tan facheras capaz, pero como para ir a entrenar, capaz para ir al gimnasio sirven. Sí. Y veamos, acá tenemos algunas de 80. Esto en Argentina no sé si existe, si ya están llegando estos modelos. Pero $80, qué sé yo. Duele, pero esta es una zapatilla que te va a durar 3, 4 años mínimo. Díganos ustedes qué les parecen estos precios, a ver si les parecen convenientes o dónde los podemos conseguir más baratos. Esta me encanta. Miren qué bonita por $65. Estos detalles en amarillo, la verdad si yo fuera mujer las usaría. Me parece que tenemos un ganador por precio, ¿no? $40. Es medio chata la zapatilla esta, ¿no? Como que la forma no es bonita. Pero $40 en Nueva York. ¿Qué quieres? La verdad, muy bien, muy buen precio. Amigos, miren para hombre esta remera Dry Fit, tipo para hacer deportes. Miren lo que vale. $19.99. Y al lado, vean, tenemos el shortcito para hacer el conjunto, digamos, que también está casi $20. Che, por $40 el conjunto del pantalón y la remera deportiva me parece que está bastante bien, ¿eh? Acá recuerden, hay que revolver, no es que están todas las ofertas así a la vista, pero vean acá, tenemos 2 remeras, estas son para adulto, para hombre, por $30. Y vean todos los motivos que tenemos, o sea, te llevas 2 de cualquiera de estas. Esta me gusta, esta rosita, la verdad que está buenísima. Te llevas 2 por $30, ¿sí? Y se las ve de calidad especial, espectacular. Pero bueno, ahora voy a ver qué me llevo. Y después, zapatillas como para mí, vean estas, $55. Capaz no son muy bonitas estas, pero, che, por $55, decime, ¿qué te llevas? Y vean lo que acabo de ver acá atrás. Escuchá esto, $40. Este también para hombre, se supone que son para correr. A mí me servirían una de estas. Tenemos estas también de $40, pero sinceramente, esto así tipo chato, a mí me parecen horribles. Yo esto no lo uso. Amigos, este lugar es genial. Me voy a terminar llevando algunos pares, me parece, ¿eh? Algunos me voy a llevar. Ya alguno va a caer. Este par ya es un poco más de moda. Son las Air Max. Estas son muy especiales, la verdad. Valen $60. Esto en Argentina, este modelo creo que no existe. Y si existiera, debe valer más de $200.000 pesos. Estas un poquito más jugadas me gustan, ¿eh? No sé si las usaría, pero me parecen muy facheras por $75. Y estas, miren qué buenas que están, tipo más de calle, $40. Zapatillas de calle Nike o Nike. Y estas también, mirá, todas blancas, $40. Muy bueno. Algunas de estas también me voy a llevar para la oficina, para el trabajo. Bueno, ahora voy a ver qué me llevo. No la encontraba Mai y se estaba probando, mirá. Justo las que les mostré recién para hombre, las Air Max, te quedan muy bonitas. Son muy lindas. Te quedan muy lindas, además con la gomita esa del pantalón te quedan, combinan perfectamente. Qué malo. ¿Cuánto están estas? $55. 55. Lo que tienes es que, claro, no son como cómodas para caminar. O sea, son más de moda. Claro. Vos necesitarías algo más aerodinámico. Sí. O sea, me podría llevar estas igual para hacer facha. Obvio. Además trajimos la valija vacía. Sí. Nada, vamos a ver. Bueno, Mai iba a pensar si se lleva las zapas o no.
Sí. Pero mientras pensaba, encontró una pared que es la pared de clearance, de la oferta de la oferta, que dice que todo lo que haya en esta pared tiene un 40% adicional. Exactamente. Mira, estas zapas no son muy bonitas, que digamos, pero me gusta mucho el precio. Sí, Valen $30 más $30. un 40% de descuento. O sea que valen $18. Muy baratas. Precio final del par. Sí. Bueno, y como esa oferta que encontró Mai, hay un montón. Vean toda la pared gigante. Y esto solamente de mujer, porque hay otra igual para hombres, que vamos a ver si hay algo potable como para mí. Vean, acá ya te hace la conversión de a cuánto baja el precio. Pero acá siempre hay una trampita, porque están esos talles que mucho no salen. Claro, pues está un poco desordenado también. Miren, por ejemplo, estas $55 valen. Estas están divinas, la verdad me encantan, me parecen muy lindas. Y además hay que hacerle el 40. Lo que serían más o menos $35 que quedan. Quedan súper buen precio, la verdad que están para aprovechar. Esta vendría a ser la pared de ofertas para hombres. Ponele, yo soy talle 10 de Estados Unidos. Tenemos estas que son para correr. ¿Qué valen? ¿Cuánto valen? $80. $80. Ya vienen rebajadas de 105. Y además a esto hay que hacerle el 40% extra. O sea, si vale $80, te quedan en $47,99. Buen precio, además están lindas, ¿eh? Muy buen precio. Yo creo, sin duda, tienen que venir, tienen que aprovechar ese ferry gratis y venir a estos outlets. De afuera se los ve medio pobretones, como que no prometen nada. Pero chicos, estos precios no están en otra parte de la ciudad de Nueva York. Sí. Además tenés talles para elegir, tenés de todo. Sí, es cuestión de buscar, como les decíamos, buscar, revolver, ir a las ofertas, a donde están los clearance, donde están las mejores promociones, y ahí algo vas a encontrar. ¿Has comprado, baby? Sí, me compré al final el par de zapatillas, uno para correr que uso yo, que es igual a este, pero negras, compré. Ok. Son las Downshifter 12. $40, un golazo. Y además me di cuenta que los precios que hay en este outlet, como vimos ya en Old Navy y en Nike, ya incluyen los impuestos. Tax 0. Claro, ¿ves? Eso. Impuesto 0. Entonces, los precios que figuran en las prendas ya son precios finales, ¿sí? Eso está buenísimo, porque en la isla, en Manhattan, vos comprás y al precio que tiene la etiqueta tenés que sumarle un 9%. Acá no, así que doble pulgar para arriba para este Empire Outlet. Excelente. Vamos al siguiente local. ¿Con qué seguimos ahora? Con Gap Factory. Che, son re pesadas las puertas. Sí, mal. Es porque hay mucho viento. Te voy a Entonces, ver ahí. gracias, muy amable. Bueno, Gap, medio parecido a la recepción a Old Navy, que nos recibían con estas remeras tipo comunes, Básicas. lisas, básicas. Exactamente. Contanos cuánto valen estas. Mira, estas remeras así básicas, esta es chiquita porque es XS, vale 25, Sí. pero tiene un 40% de descuento, o sea que quedan $15. $15 final Ujú, por remera. Y acá viste que hay una chomba. exactamente. Estas chombas están $17 Sí. y también tenés diferentes colores y los talles que estés necesitando Che, están pero todos. están buenísimas. Sí. Están La buenas chomba para trabajar, es muy buena, claro. Tienen Para buena calidad. trabajar, el que usa chomba, acá tiene por $17 una buena opción. Y Gap, muchachos, Gap. no es marca Juanito. Gap Factory. Acá encontramos esas mismas chombas, pero de otros colorcitos, que Sí. son más comunes, digamos. Me gusta este color. Y miren, chicos, para que se den una idea lo que valía en su momento, ven, el valor es de 35 pesos, de $35 originalmente. Y está rebajada a 17. Bien, perfecto. ¿Qué te compras hoy con 35 pesos? ¿Con 35 pesos? No sé si. En ¿2 Argentina. caramelos? ¿2 caramelos? Me parece que no te alcanza. No te alcanza. 2 pedacitos de maní te puedes llegar a comprar. Tenemos las remeras, tenemos las chombas. ¿Cuánto vale completar el combo, digamos, el conjunto con un jean? Bien, acá tenemos un jean. Este estilo es tipo baggy, o sea, más grandecito, más oversize, por así decirlo. Sí. Este vale $70, pero tenemos el 40% también de descuento. Claro, con el descuento queda en $42. Ya hice la matemática. Bien, el jean se ve muy bien, ¿eh? Buena calidad. Así que bueno, por $40
tenés un jean. Claro. Vi mucha gente afuera, además de con las bolsas de Nike, de Old Navy, mucha bolsa de Levi's. Porque también ok. está Levi's o Levi's. Ahí vamos a ver realmente si hay diferencia con los jeans. Bien, y mira, acá dando vuelta tenés otro estilo de jeans que son más achupinados, slim, Más 35 moderno, dólares. decís. Claro, un poquito más moderno. 35 dólares. Y viene de un montón de colores. Buenos precios. Y decime a quién no le gustan los típicos busitos de Gap. Este tiene como una vueltita de tuerca, ¿no? Me encanta. Con el osito, sí. Muy bonito. Mostrame el precio. ¿Cuánto vale este? Este vale 60 dólares, Sí. pero tiene también el 40% de descuento. O sea que queda en Quedan 36 dólares. 36. Y mira, acá tengo unas remeras que están 15 dólares. Tipo las típicas Gap, que dice Gap. Sí. Y estas, no tan típicas. Mira qué bonita. Brooklyn, New York. Nada, hermosa. Y atrás, mira, tiene esta estampa. Hermosa, claro, con un cafecito. Mira, re llegó, ¿eh? Me gusta. Y estos sí son los más típicos buzos de Gap. En este caso están 50 dólares, pero tienen 50% de descuento. O sea que te quedan en, a ver, matemática. 25. Muy bien. Muy buen precio, ¿no? Me parece que está muy bien. 25 dólares un buzo Gap. Está excelente. Mirá, acá remeras para los más chicos, 8 dólares. Buen precio para los más peques, ¿no? Sí, mira, te voy a mostrar un modelo, a ver. Me encanta este color. Ah, tiene un tiranosaurio Rex. Originalmente esto está 15 dólares. Y quedan Ahora 8. todas estas quedan en 8. Estuvimos viendo la ropa para Camilo más bebé y está caro, la verdad. Está Sí, caro. no sé si caro, porque es buena calidad. Pero bueno, tenés, por ejemplo, 3 bodies por 16 dólares con el descuento. Sí. Habría que evaluarlo. Bueno, salimos de Gap. Che, 3 de 3. Sí, ¿no? 3 casas que entramos, por lo menos una bolsita nos llevamos. Te llevas Sí. como un recuerdito de cada lado. Claro. Che, para no me eches la culpa en todo a mí. Pero sí me vamos a llevé mostrar. esta que valió 14 dólares. Me encanta, está Sí, muy linda, está ¿eh? buenísima, elegante. Y tengan en cuenta, si ustedes piden la bolsita, les cobran 5 centavos de dólar cada bolsita. Perfecto. Vamos a entrar a Levi's o Levi's a ver cuánto están los pantalones de jean, ¿te parece? Dale, me parece una gran idea. Acá estamos. Y vimos que las promos son bastante distintas de lo que estuvimos viendo en los otros locales que te decían 40 off o 30. un precio justo, exacto, ¿no? Ujú. Acá dice, te compras una y la siguiente que compres igual, tenés el 75% off. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, Estas remeritas son muy bonitas, clásicas pero lindas, linda calidad, se ve la tela. Esta vale 25 dólares. ok. Entonces, la segunda la pagamos al 75 off, ya hicimos la cuenta, quedaría cada una en 15 dólares. Claro, más o menos 16 dólares cada una. Porque esta al valer 25, la segunda tiene 75% de descuento. O sea, quedaría en 6 dólares más o menos. Una 25, la otra 6. Las dos por 31 dólares. Ujú. Medio complicado, Sí, ¿no? Tenés que andar ahí con la calculadora haciendo cuentitas. pero bueno, creo que vale la pena. ¿Ves? Acá tenemos otra modalidad. Acá dice que te vale 15 dólares cada una de estas remeras siempre que compres 2 o más. O sea, llevando 2 o más de estas, fíjense que hay varios motivos, les queda 15 dólares cada una. Me Como encanta, te ¿eh? obligan a comprar Claro. en cantidad, digamos. Miren qué lindos modelos, a ver. Esa de New York me encanta. Esta tiene el Levi's con Tiene una una margarita. florcita. Muy tierno. Qué lindo. Bueno, para que Mayrita ya encontró algo más potable, ¿no? Sí, mira, encontramos mi perchero favorito, el de las megas El de la ofertas. oferta de la oferta, digamos. 10 dólares. Miren, O sea, pará, todo lo que hay en este perchero 10 vale dólares. 9,99. Miren qué bonito este jean, este shortcito de jean. Sí. Este dice que antes valía 23 dólares esa Ok, pollerita, ¿no? ahora vale 10. Y por acá vi... Estas se usaron en algún momento. Se volvieron a usar. 10 dólares. Está muy buen precio. Y bueno, a ver, es cuestión de ir buscando. Esta, mira. Esta me gusta también. 10 dólares. 10 dólares. Bueno, lo mejorcito que venimos encontrando en promos en Levi's, ¿no? Sí, Acá tenemos los jeans, los famosos jeans de Levi's, que se supone que son irrompibles, ¿no? sí. Son de una calidad espectacular. Este es el modelo 512, que para hombres se supone que es un modelo clásico, dice Ujú. stretch. Bien. Y esta es la misma metodología que antes. Si compras 2,
En el segundo te hacen el 75% de descuento. Entonces, ese jean que tiene Mai vale $75, ¿sí? Y si llevamos los dos, nos quedaría cada uno $47. ¿Qué te parece el precio? Me parece que está muy bien, ¿no? $50 un jean de Levi's, 75.000 pesos sería más o menos en Más o Argentina. menos en Argentina. Sí, me parece que está muy bien. Como capaz en Argentina puedes encontrar a 100 Sí. y con alguna cuota, no sé. Pero ojo, $50 estos jeans me parece que están buenos. Y además acá tenés para probarte todos los talles. No es Claro. que es como un Ross que hay lo que hay. O sea, acá Porque tenés todo. yo he encontrado jeans Levi's por $20 en los Burlington, un Ross y eso. Pero claro, es como la búsqueda del tesoro, porque no es que hay jeans Levi's por todos lados, sino que tenés que ir revolviendo el pachero y encontrar justo el que es Levi's y rezar que te entre, ¿no? Claro. Rezá Malena. Rezá, Malena. Bueno, amigos, llegamos al final de este video. Podría ser eterno el video, podríamos seguir recorriendo tiendas, mostrándoles precios, pero queremos dejarles algo para que lo vean ahí por sus propios medios, no spoilearles absolutamente todo. Así les queda una sorpresita para cuando vengan ustedes acá a Nueva York. Claro, para que puedan descubrir ustedes también solos cómo es este lugar, ¿no? Exactamente. Lo que les vamos a pedir es que nos dejen un comentario a ver qué les parecieron estos precios. A nuestro parecer, la verdad que venir acá, más allá de que compres o no compres, de que vengas o no vengas acá a los locales, está buenísimo el viaje en ferry, que es gratis, pasás cerca de la Estatua de la Libertad, tenés una hermosa vista al Skyline de Manhattan y también la isla tiene como ahí algunos puntitos para visitar, así que pueden venir, recorrer, comer acá, hay locales para poder comer algo rico. Así que para nosotros esta es una experiencia 10 de 10 que no se pueden perder si vienen acá a Nueva York. Eso fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós. Bye.